Bienvenidos al podcast de Vive la Experiencia con Débora Ramírez. Su principal propósito es resignificar las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. En el estudio del Pentateuco para mujeres, estudiarán los primeros 5 libros de la Biblia de una forma sencilla, entendible y práctica, que le añadirá valor a tu experiencia de vida. Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Débora Ramírez y te doy la bienvenida al estudio del Pentateuco para mujeres. En este episodio vamos a empezar a estudiar el capítulo 10 del libro de Génesis. En este capítulo ya dejamos de lado las historias. Es un poquito más técnico este capítulo porque empezamos con las genealogías. Y fíjate que es bien interesante. Yo sé que a muchas personas no les gustan estos capítulos de genealogías, pero en este capítulo nos arroja mucha luz y nos da pistas porque nos dice el origen de las razas, de los pueblos, y de los 3 hijos de Noé viene toda la raza humana, venimos todos. Habla un poquito de historia, cómo se establecieron ciertos pueblos, ciertas tribus, ciertas naciones, cuáles fueron los orígenes. Eso es lo bonito, lo enriquecedor de este capítulo. Y te invito a que tengas un poquito de paciencia. Van a ser episodios un poquito más largos que los anteriores. Van a ser varios porque el capítulo tiene 32 versículos, pero la explicación es bastante amplia. Por eso te invito a que tengas paciencia, que lo hagas con una mente abierta, dispuesta a aprender y a sacar las lecciones que te pueden servir para ti el día de hoy. Así que vamos a empezar leyendo el versículo 1 del capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. La expresión "estas son las generaciones" aparece frecuentemente en el Génesis. Generalmente encabezan las genealogías. Los hijos de Noé no se presentan de acuerdo con su edad, sino de acuerdo con su importancia relativa para el pueblo de Israel. Los 3 hijos nacieron antes del diluvio. Sem significa nombre o fama, Cam significa calor y Jafet significa belleza o expansión. Este último significado de expansión tiene mucho que ver con la bendición que Noé pronunció sobre Jafet. Estos nombres probablemente reflejan los sentimientos de Noé cuando nacieron. El nacimiento de Sem le aseguró a Noé fama. Hubo un lugar particularmente caluroso en su corazón para Cam, y en Jafet vio el crecimiento de su familia. Los nombres también sugieren previsión profética. Sem fue famoso como progenitor de Abraham y a través de él del Mesías. La naturaleza de Cam era ardiente, desenfrenada y sensual. Los descendientes de Jafet están esparcidos en varios continentes. Pero no solo se reveló el espíritu de la inspiración en los nombres que Noé dio a sus hijos, también se reflejó en las bendiciones y la maldición pronunciada sobre ellos. El nombre de Cam aparece hoy día con frecuencia como nombre judío en la forma de Jaim. El versículo 2 dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javam, Tubal, Mesec y Tiras. Gomer fue el antepasado de un pueblo conocido en las inscripciones asirias como Jamir o Gimirri. Se trata de los cimerios de la antigua literatura griega y pertenecen a la familia de naciones indoeuropeas. Según el autor griego Homero, los cimerios vivieron en el norte de Europa. Aparecieron en las provincias septentrionales del Imperio Asirio en tiempo de Sargón II. Durante el siglo VIII a.C. Invadieron la antigua Armenia, pero fueron rechazados hacia el oeste por los asirios. Una antigua carta siria comenta que ninguno de sus intérpretes conocía el idioma del pueblo de Gomer. A su vez, los cimerios
Vencieron a los reinos frigio y lidio del Asia Menor, pero fueron gradualmente absorbidos por los pueblos de Anatolia. El siguiente hijo que se menciona es Magog, y en una carta de un rey babilonio del siglo XV, dirigida a un faraón egipcio, se menciona la tribu bárbara Gagaya, que pudo haberse originado en Magog. Se supone que esta tribu vivió en alguna región al norte del Mar Negro, probablemente en las proximidades de Gomer, hermano de Magog. Madai, el siguiente hijo. Los medos o Madai aparecen por primera vez en inscripciones asirias del siglo IX a.C. como un pueblo que vivía en la elevada altiplanicie irania al este de Asiria. Después de desempeñar un papel de menor importancia en la historia del mundo antiguo, aparecen súbitamente en el siglo VII a.C. como una nación poderosa bajo el rey Siahares, cuando en unión de los babilonios vencieron al imperio asirio. Y al dividirse los dos aliados, el imperio fragmentado, los medos recibieron las provincias del norte hasta el río Alis del Asia Menor. Gobernaban su vasto dominio desde Ecbatana, la Acmeta bíblica que viene en Esdras 6.2. Astiages, hijo de Siahares, fue derrotado y depuesto por Ciro, gobernante persa que unificó los reinos de Media y de Persia y después venció a Babilonia. Por primera vez en la historia, la supremacía mundial cayó así en las manos de una raza indoeuropea. El siguiente hijo que se menciona es Javán. Y los griegos, especialmente los jonios, descendían de Javán. Los antiguos jonios son mencionados primero en los registros hititas como habitantes de las regiones costeras occidentales del Asia Menor. Esto fue en la mitad del segundo milenio antes de Cristo, más o menos cuando Moisés escribió el libro de Génesis. En las inscripciones asirias son llamados Yamnai. El siguiente hijo que se menciona es Tubal. Los tibarenios de Herodoto y los tabaleanos de las inscripciones cuneiformes deben identificarse con los descendientes de Tubal. Tubal es mencionado en inscripciones del siglo XII a.C. como estando aliado con Muski y Casqui en un intento por conquistar la Mesopotamia nororiental. Salmanasar III se refiere a Tabal como a un país, por primera vez en el siglo IX a.C., al paso que inscripciones de un siglo más tarde ubican a los tabalianos como colonizadores de las montañas del Antitauro de la Capadocia meridional. Posteriormente fueron desplazados hacia Armenia, donde se relacionaron con ellos los autores griegos del periodo clásico. El siguiente hijo mencionado es Mesec, probablemente el antecesor de los mosquianos, de los escritores clásicos griegos, los Muski de las inscripciones asirias. Estas inscripciones representan a Tabal y a Muski como aliados, al igual que en Ezequiel 38. Los mosquianos aparecen por primera vez en el norte de Mesopotamia durante el reinado de Tiglat-Pileser I, por el año 1100 a.C. Un poco después se establecieron en Frigia y desde allí, comandados por su rey Mita, guerrearon contra Sargón II en el siglo VIII a.C. En su lucha contra los asirios, el último rey de Carquemis trató en vano de conseguir ayuda de Mita, rey de Mesec. Después de dominar el norte de Anatolia por un tiempo, los Muski la perdieron, primero ante los cimerios y después ante los lidios. Tiras es el siguiente hijo, el último que se menciona, y es probablemente el antecesor de los tirsenos. Este pueblo, que deriva su nombre de Tiras, vivió en la costa occidental del Asia Menor, donde se destacaron como piratas. Probablemente relacionados con los tirsenos italianos, aparecen en las inscripciones egipcias de fines del siglo XIII a.C. con el nombre de tirsenios. Desempeñaron un papel importante entre los pueblos costeros migratorios del periodo prehelénico. El versículo 3 dice: los hijos de Gomer
fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Aquí ya se va desglosando la genealogía porque los hijos de Jafet, el primero es Gomer, y ahorita vamos a ver cómo se distribuyeron los hijos de Gomer. Este es el primer hijo de Gomer, Askenaz. Fue progenitor de los Acusa o escitas, pueblo indoeuropeo que vivía al sudeste del lago Urmia en tiempos de Esaradón, en el siglo VII a.C. Esaradón dio su hija como esposa a Bartatúa, rey escita, después de asegurarse mediante su dios Sol que Bartatúa sería leal a Asiria. De ese modo encontramos a los Ascusa o escitas uniendo sus fuerzas con los asirios contra los cimerios y los medos. Madies, hijo de Bartatúa, intentó sin éxito ayudar a los asirios cuando Nínive fue sitiada por los medos y babilonios. Cuando cayó Asiria, los Ascusa o escitas se convirtieron en súbditos de los medos. Son convocados por Jeremías junto con los reinos indoeuropeos de Ararat, Mini y de Media para destruir a Babilonia. Lo puedes corroborar en Jeremías 51:27. El siguiente hijo de Gomer, nieto de Jafet, es Rifat. Debido a su relación con Gomer, Askenaz y Togarma, probablemente Rifat fue el progenitor de otra tribu indoeuropea de Capadocia. Capadocia debes de saber que se ubica en lo que hoy es Turquía. Sin embargo, su nombre no ha sido encontrado todavía en las inscripciones antiguas. Josefo, que es un historiador judío, identifica a sus descendientes con los paflagonios, que vivían en la zona inferior del Alis, en el Asia Menor, y cuya capital era Sinope. El siguiente hijo de Gomer, el último, es Togarma, antepasado del pueblo de Togarma mencionado en los registros hititas del siglo XIV a.C. Son los Tiglarimú de las inscripciones asirias que los ubican en los montes Tauro del norte. Sennacherib, hijo de Sargón, los menciona con los Gilaki que vivían a orillas del Alis en el Asia Menor. Ambos reyes asirios pretenden haber conquistado su país. En Ezequiel 27:14 declara que la tierra de ellos se llevaban mulos y caballos a los mercados de Fenicia. Togarma aparece en Ezequiel 38:6 entre los aliados de Magog. Los armenios remontan su genealogía hasta Jaik, el hijo de Torgom, y parecen pues ser descendientes de Togarma. El versículo 4 dice: los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanim. Aquí ya vamos viendo uno de los hijos de Jafet, que fue Javán. Sus hijos mencionados son Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanim, todos nietos de Jafet. Hablando de Elisa, el primer hijo, puesto que Tiro importaba su púrpura de las islas de Elisa, probablemente las islas de Sicilia y Cerdeña, parecería verosímil que los descendientes de Elisa, hijo de Javán, deberían ser buscados en esa región. Se sabe que Sicilia y Cerdeña fueron colonizados por griegos, de modo que los habitantes de Cerdeña y Sicilia eran los hijos de la Grecia continental, así como Elisa era el hijo de Javán, progenitor de los griegos. La similitud del nombre Elisa con aquella parte de Grecia llamada Eolia o Eólida, y con el nombre que los griegos dan a su país, Elas, parece relacionar originalmente a Elisa con la Grecia continental. El siguiente hijo de Javán es Tarsis, y este nombre aparece frecuentemente en la Biblia, y de acuerdo a Isaías 66:19 y Salmo 72:10, Tarsis era una costa lejana. Tenía buenas relaciones comerciales con Tiro, que importaba plata, hierro, estaño y plomo de Tarsis. Lo puedes leer en Ezequiel 27:12. Y Jonás intentó escapar a Tarsis cuando el Señor lo envió a Nínive. Lo puedes leer en Jonás 1:3. Probablemente era la remota colonia fenicia ubicada en el distrito minero del sur de España.
Los tartesos de griegos y romanos de la zona media e inferior del río Betis. Tarsis, que significa fundición o refinería, probablemente fue el nombre de varios lugares diferentes con los que comerciaban en metales los fenicios y a veces los hebreos usando naves de Tarsis. Lo puedes leer en Salmos 48:7 y Primera de Reyes 10:22. El siguiente hijo mencionado de Javán es Quitín. Muchos comentadores han identificado a Quitín con Chipre, porque una capital de Chipre se llamaba Quitión. Esto concordaría con Isaías 23:1 y 12, que habla de Quitín como que no estuviera muy lejos de Tiro y de Sidón. Y en Jeremías 2:10 y Daniel 11:30, el nombre Quitín denomina a los griegos en general. Pero su significado anterior, como en el caso de Isaías, parece circunscribirse más. Por lo tanto, es posible identificar a Quitín con Chipre o con otras islas de las proximidades de Grecia. El último hijo mencionado es Dodanim. Si esta forma de escribirlo es correcta, debe corresponder con los Dardanios griegos, ubicados a lo largo de la costa noroccidental del Asia Menor. Sin embargo, en la Septuaginta se lee Rodioi. En la lista paralela de 1 Corintios 1:7 se lee Rodanim en hebreo, que en la revisión se ha cambiado a Dodanim para concordar con la grafía hebrea del capítulo 10:4. Las letras D y R del hebreo son tan parecidas que un escriba fácilmente puede haber confundido la R con una D en este versículo. Si Rodanim fue con seguridad la forma de escribir el nombre, probablemente se refiere a los griegos de la isla de Rodas. El versículo 5 dice: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. La palabra hebrea se refiere también a las islas. Los descendientes de Javán, las diversas tribus griegas mencionadas en el versículo precedente, o sea, los habitantes de Grecia y las islas adyacentes a ella, los de Sicilia, Cerdeña, España y Chipre, salieron para establecerse en las regiones insulares y costeras del Mediterráneo. Este versículo indica que los nombres dados designan únicamente a los grupos tribales importantes. Indudablemente una dispersión más amplia ya había ocurrido en el tiempo de Moisés. Cuando se escribió el libro de Génesis, los pobladores del Mediterráneo central y occidental estaban subdivididos en muchos grupos diferentes. Todos ellos probablemente descendían de Javán, el cuarto hijo de Jafet. De esta manera terminamos el episodio de hoy en el versículo 5 del capítulo 10 del libro de Génesis. Y bueno, tú te estarás preguntando cuál es la aplicación para mi vida el leer estos orígenes, estas genealogías, cómo se establecieron estas tribus, estos pueblos, cómo se esparcieron. Bueno, si recuerdas, el estudio que hicimos hoy mencionamos varios versículos de la Biblia que se encuentran en el libro de Jonás, en Ezequiel, en Isaías, en los libros de Reyes, en los Salmos. Y esto nos comprueba que la Biblia es fidedigna, que la palabra de Dios todavía el día de hoy es una base segura en la cual podemos confiar. Esa es la primera lección que podemos extraer de esta lectura, porque muchos eruditos científicos el día de hoy dudan de la veracidad de la Biblia, pero podemos comprobar que la misma escritura, tú puedes seguir la lectura y puedes encontrar otros versículos que reafirman los versículos precedentes, en este caso el capítulo 10 del libro de Génesis. Puedes encontrar su comprobación en otros versículos de la Biblia, en otros libros que encuentras posteriormente, más adelante. Algunos pueblos o tribus que se mencionan en el capítulo 10 del Génesis, tú los puedes encontrar en la literatura secular,
en los libros de historia antigua tú puedes encontrar algunas menciones de estas tribus, de estos nombres. Entonces eso nos comprueba que la Biblia es fidedigna. La lección número 2 que yo puedo extraer de la lectura de estos primeros 5 versículos del capítulo 10 de Génesis es que Dios es omnipotente. Dios es omnisapiente, Dios es el que sabe el origen de este mundo, el origen de las naciones, y Él con su mano poderosa pudo dirigir e impresionar a Noé para que por medio de su familia se preservara la raza humana y a través de sus 3 hijos se poblara toda la tierra. Y como te mencioné en un principio, de los 3 hijos de Noé vienen todas las razas, venimos todos los que estamos habitando en esta tierra y que hemos habitado a lo largo de estos siglos. Entonces, esos misterios que no podemos entender, cómo se originaron ciertos pueblos, ciertas naciones, pues los podemos encontrar aquí en la Biblia, pero sobre todo lo que escapa a nuestra mente, a nuestro entendimiento, podemos confiar que es un Dios que está dirigiendo este mundo, las naciones, tanto su inicio como su fin, y que finalmente va a venir a establecer un reino que no tendrá fin. Espero que para ti haya sido de ayuda también y de reflexión el estudio de este capítulo. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Has escuchado un episodio más del estudio del Pentateuco para mujeres y le has añadido esperanza a tu vida. Y recuerda, resignificar es darles otro sentido a las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. Esa es la esperanza. ¡Vive la experiencia!